Levántese y póngase las manos detrás de la espalda. El veterano de guerra Daniel Rigg no se movió. Solo alzó lentamente la mirada, con la dignidad intacta. Tenía 66 años. Decorado. Francotirador de élite de la Marina. Aún llevaba en la chaqueta su medalla del corazón púrpura. Y aún así, estaba esposado. Nadie escuchó sus palabras. Nadie quiso oír que solo había pedido silencio a unos chicos borrachos en una cafetería. No importó que estuviera sentado, tranquilo. Bastó que fuera negro. Bastó que ellos fueran blancos. Los policías irrumpieron como si fuera un criminal peligroso. Uno de los adolescentes, Tyler Morrison, 19 años, blanco, zapatillas de diseñador, gritó: «Ese hombre nos amenazó. Dijo que sabía cómo hacer desaparecer a gente». Mentira. Y aún así, los oficiales lo esposaron. Los clientes no reaccionaron. La camarera María, temblando, intentó explicar. No. Él solo quería desayunar. Fueron ellos los irrespetuosos. Pero la verdad ya no importaba. Los cargos, amenazas terroristas, alteración del orden público. Daniel bajó la mirada hacia el suelo. Su gorra de los marines había caído junto al diario que estaba leyendo. El titular decía: «Veteranos locales serán homenajeados». Ironía pura. Horas después, encerrado en una celda fría, Daniel no pensaba en el juicio. Pensaba en Vietnam. En el día en que salvó la vida de 37 soldados. En las cicatrices que aún dolían. En su difunta esposa, Sara. En su hija, Michelle. Pensaba en el país que había defendido. Y en cómo lo estaba abandonando ahora. 3 días después, la corte del condado de Marion estaba rodeada de protestas. Unos pedían justicia para Daniel. Otros gritaban que los veteranos eran peligrosos. Adentro, su abogada pública Jennifer Walsh, joven, sobrecargada, sin tiempo ni recursos, hojeaba su carpeta. Solo tenía 37 páginas de notas. La fiscalía traía 3 cajas completas. «Señor Rigg, la fiscal principal tomará este caso personalmente», dijo Jennifer. «Esto se ha vuelto político». Daniel no respondió. Sabía lo que eso significaba. Tyler y sus 2 amigos, Jake y Brett, habían nacido entre privilegios. Familias blancas, ricas, influyentes. Cuando entraron borrachos a la cafetería aquella mañana, pensaron que podían hacer lo que quisieran. Daniel no los insultó. No los tocó. Solo pidió silencio. Pero eso fue suficiente para despertar el odio de clase. Y el odio racial. El día del juicio llegó. El juez Robert Morrison, blanco, 70 años, implacable, dirigía la sala. El jurado, 10 blancos, una mujer hispana, un hombre negro. La fiscalía pintó a Daniel como una bomba de tiempo. Trajeron a expertos en veteranos violentos. Uno dijo: «Los francotiradores como él están entrenados para matar sin pensar. Si se sienten amenazados, actúan». No conocía a Daniel. Nunca lo evaluó. Pero su voz sonó firme. Convincente. Mientras tanto, la defensa no pudo presentar sus medallas. Ni testigos de carácter. Ni su historial militar impecable. El juez lo prohibió. «Aquí no estamos juzgando su servicio», dijo. «Solo los hechos de ese día». Pero la fiscalía sí hablaba, y mucho, de su entrenamiento militar. Como si fuera una amenaza. La camarera María testificó. Dijo la verdad. Que Daniel no había hecho nada malo. Pero la fiscal la atacó en el estrado. «¿Tiene papeles legales, señora Rodríguez?» Ella bajó la mirada. «Estoy en proceso». La verdad quedó manchada por su estatus migratorio. Esa noche, Daniel se acostó en su celda. No podía dormir. Su pierna herida por metralla volvía a hincharse. Pensaba en sus estudiantes, en las clases de historia, en la Constitución. ¿Todo eso no significaba nada? Y mientras tanto, en un estudio de televisión local, Tyler Morrison aparecía en cámara, con lágrimas ensayadas, diciendo: «Temí por mi vida. Ese veterano me miró como si quisiera matarme». Lo aplaudían, mientras Daniel se pudría en una celda. Pero algo iba a cambiar.
Un helicóptero estaba despegando desde Washington. A bordo, un general retirado con información clasificada. Un nombre olvidado. Una historia que nadie había contado. Una deuda pendiente. Y una promesa. Voy a limpiar su nombre, aunque sea lo último que haga. Ese hombre no es un criminal. Es un héroe. Las palabras del general Samuel Wyatt retumbaron en la sala del tribunal como una explosión. Vestido con su uniforme ceremonial, con medallas que brillaban bajo las luces, el general se adelantó entre el murmullo del público. En su mano, un maletín con documentos clasificados. En sus ojos, furia. Y al fondo, Daniel Rigg, esposado, alzó la cabeza por primera vez en días. Horas antes, Michelle Rigg recibió una llamada inesperada. Estaba en su turno nocturno en el hospital cuando vio el número desconocido con código de Washington. «¿Señorita Rigg? Soy el general Samuel Wyatt. Su padre me salvó la vida en Vietnam. Vengo a saldar una deuda». Michelle se quedó en silencio. «Mi padre está por ser transferido a máxima seguridad», dijo. «Mañana al amanecer. Entonces llegaré antes que el sol», respondió el general. «No dejaré que esto siga». A las 6:47 de la mañana, el helicóptero aterrizó frente a los escalones del tribunal de Marion County. La prensa ya esperaba. El general bajó con paso firme. Detrás, una coronela del Pentágono y un historiador militar. Nadie podía ignorar lo que iba a pasar. Dentro del tribunal, el juez Morrison había sido presionado desde arriba. Gobernador, medios, veteranos. Todos exigían una audiencia urgente. «Traigo evidencia desclasificada», dijo el general. «Y el testimonio de 37 hombres que aún viven gracias a Daniel Rigg». Presentó un dossier. Fotos, mapas, informes. Y una copia original de la recomendación al Congreso para la Medalla de Honor. «Rigg salvó a mi patrulla entera», continuó Wyatt. «Mantuvo al enemigo a raya 6 horas desde una colina. Precisión quirúrgica. Un francotirador con un solo propósito: proteger». El tribunal quedó en silencio. La historia era simple. En 1973, Daniel detuvo una emboscada en la frontera camboyana. Eliminó 43 enemigos. Salvó vidas. Lo recomendaron para la más alta condecoración militar. Pero la recomendación desapareció. La guerra terminaba. El caos. Y sí, el racismo institucional. Un memo decía que un soldado negro no debía recibir tal honor, leyó la coronela Davis. Enviaría un mensaje equivocado. Daniel, sentado, apretó los puños. Sus ojos se humedecieron. No por debilidad, por rabia. Las pruebas eran irrefutables. Documentos oficiales. Testimonios firmados. Vídeos con sobrevivientes. «Ese hombre me llevó en brazos hasta el helicóptero mientras nos disparaban», dijo un testigo. «Tenía 19 años. Nunca lo olvidé. Y entonces, llegó la bomba final. Una confesión. Grabada. Tyler Morrison, en vídeo frente a un agente federal, confesando. Lo inventamos todo. Él no nos amenazó. Solo nos pidió que bajáramos la voz. Estábamos borrachos. Nos enfadamos. Pensamos que nadie creería a un viejo negro sobre nosotros». Michelle soltó un grito ahogado. El juez palideció. Jake y Brett también confesaron. Admitieron coordinación. Admitieron que el padre de Tyler había contratado a un abogado para entrenarlos en cómo mentir sin titubeos. La fiscal Carlile desapareció de la sala. Su carrera, acabada en minutos. La audiencia terminó en aplausos. Gritos de rabia. Lágrimas. Daniel fue liberado de inmediato. La prensa captó el momento exacto. Daniel, saliendo entre la multitud, aún en su uniforme carcelario, abrazando a su hija. Rodeado de cientos de veteranos con pancartas. «Honor para Daniel Rigg». Esa noche, el hashtag #Justicia para Daniel Rigg fue tendencia nacional. Veteranos, políticos, artistas. Todos exigían algo más que libertad. Querían compensación. Querían castigo a los culpables. Querían que nunca volviera a pasar. Y Daniel.
Daniel solo quería respirar aire libre. Miró el cielo. Cerró los ojos. Y por primera vez en 1 año y medio, sonrió. Pero esto no había terminado. Faltaba justicia real. Faltaba una medalla. Faltaba limpiar su nombre, para siempre. Por los poderes conferidos por la Ley de Justicia Militar, se le concede la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos a Daniel Rigg. El presidente alzó la cinta azul. El sol caía sobre el Jardín de las Rosas. Las cámaras capturaban cada segundo. Y Daniel no lloró, solo cerró los ojos mientras la medalla tocaba su pecho. Esperó este momento durante 50 años. No por gloria, por dignidad. Semanas antes, aún en prisión, Daniel veía las noticias en la sala común. Las revelaciones habían estallado como una bomba. La confesión de los chicos. Los documentos del general Wyatt. Las grabaciones. Las declaraciones del Pentágono. Y lo más impactante, el país estaba escuchando. Grupos de veteranos acamparon frente a la prisión. Miles firmaban peticiones. Senadores exigían acción. La presión fue tal que el juez Morrison convocó una audiencia de emergencia. Señor Rigg dijo con el rostro tenso, esta corte reconoce que su condena se basó en testimonios falsos, racismo y ocultamiento de pruebas. Todos los cargos quedan anulados con prejuicio. Nunca más podrían volver a acusarlo por eso. El público estalló en aplausos. Michelle se abrazó a él como si lo estuviera recuperando de entre los muertos. 2 días después, la prisión de Pendleton abrió sus puertas. Daniel salió, vestido con una camisa prestada, rodeado de más de 5,000 personas. Veteranos en formación. Madres llorando. Jóvenes sosteniendo pancartas, tú eres la historia que queremos enseñar. El general Wyatt lo recibió con un saludo militar. Coronel Rigg dijo, con voz quebrada, el país te falló. Pero no volverá a hacerlo. Daniel respondió con su viejo tono firme. Servimos lo mejor que pudimos, general. Eso es lo único que importa. La demanda civil llegó rápido. $15.7 millones. Daniel no titubeó. Anunció que la mayor parte del dinero sería usada para crear la Fundación Daniel Rigg, una organización para defender a veteranos falsamente acusados, para que ninguno más sufriera como él. Mientras tanto, la fiscal Rebecca Carlile desapareció del escenario político. Su candidatura terminó. Una investigación federal cayó sobre ella. Documentos internos mostraban que sabía que el caso era débil. Pero siguió adelante por ambición. Acabó inhabilitada. Los 3 acusadores Tyler, Jake y Brett fueron condenados a prisión. Sus familias, arruinadas por las demandas. La sociedad que los protegía, ahora los rechazaba. Pero para Daniel, nada de eso traía verdadera paz. Hasta que llegó la carta. Estimado señor Rigg, me llamo Presidente Williams. El país le debe más de lo que nunca podrá pagar. Me gustaría que venga a Washington a recibir lo que siempre debió ser suyo. Y así, en el Jardín de las Rosas, Daniel recibió la medalla. Rodeado de los soldados a quienes salvó en Vietnam. Hombres mayores, llorando como niños. Algunos en sillas de ruedas. Otros apoyados en bastones. Todos de pie para saludar a su salvador. Michelle, con lágrimas en los ojos, le susurró al oído. Papá, lo lograste. Daniel no respondió. Miraba el cielo, recordando a quienes no volvieron, a los que murieron creyendo en un país que muchas veces no los creyó a ellos. Pero esa mañana, por fin, el país creyó en él. ¿Está seguro de esto, señor Rigg? Daniel Rigg se ajustó el micrófono. Estaba sentado frente al Comité Judicial del Congreso. Cámara llena. Silencio absoluto. Estoy más seguro de esto que de cualquier disparo que haya hecho en Vietnam, respondió. Sus palabras atravesaron la sala como una ráfaga. Era su primer testimonio público desde la liberación. Ningún discurso preparado. Solo la verdad. ¿Qué pasó conmigo? Comenzó no fue un error. Fue un sistema funcionando como siempre lo ha hecho. Cientos de cámaras captaban cada palabra.
En redes, el vídeo comenzó a viralizarse antes de que terminara de hablar. Daniel relató su caso. El falso testimonio. La falta de recursos legales. El uso de su historial militar como amenaza en lugar de mérito. La imposibilidad de defenderse sin dinero. Y, sobre todo, el color de su piel. No me juzgaron como un ciudadano. Me juzgaron como un peligro. Por ser veterano. Por ser viejo. Por ser negro. Los congresistas no se movían. Algunos bajaban la mirada. Otros apretaban los labios. Al terminar, el aplauso fue unánime. Y algo cambió. Ese mismo día, se propuso la Ley de Justicia para veteranos. Entrenamiento obligatorio para fiscales y jueces. Fondos especiales para defender a veteranos sin recursos. Supervisión federal en jurisdicciones con patrones de condenas discriminatorias. La historia de Daniel ya no era una historia. Era un símbolo. Mientras tanto, en Marion County, las cosas seguían cambiando. La Iglesia Bautista Cornerstone, la misma que le había pedido no volver durante el juicio, organizó un acto de disculpas públicas. Fallamos como comunidad, dijo el pastor. Cuando Daniel nos necesitó, le dimos la espalda. El acto fue transmitido por televisión. Daniel no habló mucho. Solo dijo: la fe es fácil cuando no cuesta. Difícil es tenerla, cuando todo está perdido. Marion Community College cambió el nombre del departamento de historia. Ahora se llamaba Centro de Justicia Daniel Rigg. Lo invitaron como profesor emérito. Su primera clase no cabía en el aula. Y Murphy's Diner, el lugar donde todo comenzó, ahora tenía una placa en la pared. En esta mesa, Daniel Rigg fue falsamente acusado. Y aquí comenzó su lucha por la verdad. Pero no todo fue reconciliación. Los oficiales que lo arrestaron, Patterson y Walsh, fueron destituidos. El departamento de policía enfrentó una investigación federal. Y mientras la ciudad trataba de redimirse, el país entero seguía preguntándose: ¿cómo pudo pasar algo así? Daniel recibió miles de cartas. Veteranos, maestros, jóvenes, estudiantes de derecho. Una llamó su atención. Era de un adolescente afroamericano. Se llamaba Corey. Señor Rigg, su historia me hizo querer ser abogado. No para defender a los culpables, sino para proteger a los inocentes como usted. Daniel sonrió. Luego escribió de vuelta: entonces hazlo, Corey, con rabia, con verdad, y con la frente en alto. Pero en medio de todo el reconocimiento, había un rincón de silencio. Daniel volvió una noche a la tumba de su esposa. Llevaba flores y la medalla. Te prometí que no dejaría que me rompieran. Cumplí. El viento soplaba suave. Y por un instante, en la brisa, pareció escuchar su voz. Te lo dije, Danny, la verdad siempre gana. Solo hay que aguantar. Ese es el hombre del que te hablaba, dijo un joven en el restaurante, señalando discretamente hacia la mesa del fondo. El que encaró al sistema y ganó. Daniel Rigg, tranquilo, bebía su café negro. En la misma mesa. En el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero esta vez, nadie lo ignoraba. Esta vez, todos sabían quién era. Murphy's Diner se había convertido en lugar de peregrinación. Turistas, estudiantes, periodistas, todos querían ver la mesa del héroe. Y Daniel simplemente sonreía. Una mañana, mientras hojeaba el diario, un grupo de adolescentes afroamericanos se le acercó. Señor Rigg, ¿podemos hacerle una pregunta? Daniel cerró el periódico. Claro. ¿Cómo aguantó todo eso sin volverse loco? Silencio. Porque sabía quién era. Porque la verdad es una armadura más fuerte que cualquier uniforme. Los chicos lo miraban como si vieran una estatua viva. Gracias por enseñarnos que no hay que bajar la cabeza. Daniel los miró fijo. No. Gracias a ustedes, por prometer que no se dejarán pisar. Mientras tanto, la Fundación Daniel Rigg crecía como un fuego imposible de apagar. En menos de 6 meses, se financiaron 42 defensas legales a veteranos acusados injustamente. Se abrieron 3 oficinas nuevas en Detroit, Atlanta y Phoenix.
Se aprobó una ley en Indiana para revisar sentencias donde no se permitieron testimonios sobre servicio militar. Y la Universidad Estatal anunció la primera cátedra nacional sobre justicia racial y servicio militar, con su nombre. Pero no todos estaban contentos. Las familias de Tyler, Jake y Brett lo acusaban de destruir sus vidas. ¿Destruirlas?, dijo Daniel en una entrevista. Yo solo conté la verdad. Fueron ellos los que cavaron su propio pozo. Y cuando algunos medios intentaron matizar la historia, Daniel respondió con la misma calma de siempre. No quiero venganza. Quiero verdad. La venganza se consume. La verdad se construye. Un mes después, el presidente Williams le hizo una segunda invitación, esta vez para asistir a la firma de la Ley Defensores de Justicia, basada en su caso. Frente a todo el Congreso, el presidente dijo: Daniel Rigg fue testigo de lo peor del sistema, y aún así nos dio lo mejor de sí mismo. Daniel no aplaudió, solo miró al presidente y asintió. Él sabía que eso no borraba el dolor. Pero era un comienzo. La última escena de ese día fue sencilla. Daniel caminando solo por la explanada nacional. Gente se detenía a saludarlo, a abrazarlo, a llorar con él. Una mujer anciana se le acercó. Mi hijo murió en Irak. Gracias por defender la memoria de todos ellos. Daniel la abrazó fuerte. Es por ellos que sigo de pie. Esa noche, ya de regreso en casa, se sentó frente al escritorio. Sacó una hoja. Escribió solo una frase. Cuando el país olvida lo que prometió, alguien tiene que recordárselo. Firmó Daniel Rigg y colgó el papel en la pared, al lado de su medalla. Papá, ¿estás listo? Michelle esperaba en la puerta. Daniel se levantó despacio. Su pierna aún dolía algunos días. Pero esa mañana no importaba. Vamos a enseñarles cómo se ve la dignidad. Era el aniversario de su liberación. Un año exacto desde que cruzó las puertas de la prisión. Un año desde que el país despertó. La ciudad había organizado un acto. Miles de personas reunidas frente al Capitolio local. El alcalde, los senadores, veteranos, jóvenes estudiantes. Todos allí por él. Pero Daniel tenía otros planes primero. Fue a Murphy's Diner. Solo. Se sentó en la misma mesa. La camarera, ahora subgerente, le sirvió el café con una sonrisa emocionada. Es un honor tenerlo de nuevo, señor Rigg. Él asintió. Nunca dejé de venir. Solo, me sacaron a la fuerza. Después caminó solo hasta el parque. Se sentó en una banca. Cerró los ojos. Respiró profundo. Recordó a Sara, a sus compañeros caídos, a los que aún luchaban sus batallas en silencio. En el evento principal, los discursos eran emotivos. El general Wyatt habló. Michelle habló. El presidente envió un mensaje grabado. Pero todos esperaban al hombre del momento. Daniel subió al escenario. El público se levantó. Él alzó una mano. Silencio. Hace un año salí de prisión. No por una apelación. No por una gracia. Salí porque la verdad fue más fuerte que la mentira. Pausa. Pero hay algo que no podemos olvidar. Fui arrestado, sin pruebas. Fui condenado, sin justicia. No soy un caso aislado. Soy la prueba de un sistema roto. La multitud murmuró. Daniel continuó. No me dieron justicia. Me la arranqué a pulso. Con dolor. Con rabia. Con verdad. Luego alzó un sobre. Aquí están los primeros 12 nombres. Becas completas para estudiar Derecho, Derechos Humanos y Justicia Penal. Jóvenes de comunidades vulnerables. Ellos serán los próximos guardianes de la verdad. El aplauso fue ensordecedor. Después, bajó del escenario. Se acercó a los becarios. Chicos y chicas de 17, 18 años. Llorando. Agradeciendo. Uno se le acercó. Señor Rigg, gracias por no rendirse. Daniel lo miró serio. No tenía opción. Rendirse es para los que creen que ya no vale la pena vivir con la frente en alto. Esa noche, en casa, Michelle encontró a su padre en el estudio.
Miraba la pared. Medalla. Fotos. El marco con la frase que había escrito. ¿Y ahora, papá? Daniel se giró lentamente. Ahora es su turno. En los días siguientes, llegaron más cartas. Más donaciones. Más peticiones para hablar en universidades, cortes, congresos. Pero Daniel eligió el silencio. Decidió enseñar en el centro de justicia que llevaba su nombre. Dar clases. Escuchar. Formar. Un año después, en una entrevista breve, le preguntaron: ¿qué aprendió de todo esto? Daniel pensó. Luego dijo que a veces la historia no la escriben los vencedores, sino los que se niegan a ser olvidados. Un martes cualquiera, volvió a Murphy's Diner. Nadie lo interrumpió. Pidió café. Sacó el periódico. Y en la portada, primera generación de abogados becados por la Fundación Daniel Rick se gradúa esta semana. Abajo, una foto. 12 jóvenes, vestidos de toga y birrete, alzando el puño. Daniel sonrió. Tomó un sorbo. Y susurró: la lucha valió la pena.